Cuando Héctor me escribió: mamá, el viaje familiar está cancelado, las finanzas no lo permiten, vamos a posponerlo, le creí. Trabajé durante todas las vacaciones de verano mientras ellos, según me dijeron, también trabajaban para recuperarse económicamente. 3 semanas después, abrí Instagram y vi la verdad. Mi nuera Patricia había publicado fotos de un crucero por el Caribe. Toda la familia estaba ahí. Héctor con una camisa de lino blanca, sonriendo bajo el sol. Patricia en un vestido coral carísimo. Mis nietos Emilio y Lidia con sombreros de paja que cuestan una fortuna en esos barcos. Hasta los padres de Patricia estaban en la foto, brindando con champán. Todos menos yo. La leyenda decía: vacaciones familiares inolvidables. Inolvidables. Esa palabra se clavó en mi pecho como un cuchillo oxidado. Me quedé callada. No lloré. No grité. No llamé. Simplemente guardé silencio y seguí con mi vida como si nada hubiera pasado. Pero algo dentro de mí se rompió para siempre en ese instante. 3 semanas después del descubrimiento, mi teléfono vibró a las 7 de la mañana. Era Héctor. Mamá, necesito $6,000 urgente. Problema con la tarjeta de crédito, te lo devuelvo el mes que viene. Leí el mensaje 5 veces. Cada palabra era una bofetada. $6,000. Urgente. Como siempre. Como los últimos 8 años. Mis dedos temblaban cuando escribí la respuesta. Pregúntale a la familia de tu esposa. Enviar. 3 palabras que cambiaron todo. 3 palabras que me costaron décadas de sumisión, pero me dieron algo que nunca imaginé: libertad. Héctor intentó llamar 17 veces ese día. No contesté ninguna. Patricia me mandó un mensaje largo lleno de explicaciones confusas sobre malentendidos y sorpresas. Lo borré sin leer completo. Esa misma tarde fui al banco y cerré la cuenta familiar que habíamos compartido durante años. Cancelé las tarjetas adicionales que tenían a su nombre. Bloqueé las transferencias automáticas. Y por primera vez en casi una década, respiré sin sentir que alguien tenía la mano en mi garganta. Pero para entender por qué esas 3 palabras fueron tan poderosas, necesito regresar al principio. Necesito contarte cómo una mujer de 73 años que trabajó toda su vida terminó siendo la cajera automática de su propia familia. Cómo el amor de madre se convirtió en una trampa dorada de la que no sabía cómo escapar. Todo comenzó 8 años atrás, cuando mi esposo falleció y me dejó sola con una casa pagada, algunos ahorros y una pensión decente. Yo estaba destrozada, pero Héctor parecía aún más afectado. Era mi único hijo, mi razón de vivir, y verlo sufrir me partía el alma. Una tarde, 2 meses después del funeral, vino a visitarme con Patricia. Se sentaron en este mismo sillón donde ahora estoy recordando todo, y Héctor me tomó la mano con esa ternura que siempre supo usar tan bien. Mamá, necesito pedirte algo, dijo con voz suave. Patricia y yo queremos hacer una fiesta de 15 años especial para Lidia. Tú sabes cómo es ella, tan sensible, tan delicada. Pero con los gastos del funeral de papá y la situación económica, simplemente no podemos. Sé que es mucho pedir, pero ¿podrías prestarnos $10,000? Te lo devolvemos en 6 meses, te lo prometo. Miré a Patricia. Ella asintió con una sonrisa perfecta, de esas que practican frente al espejo. Es solo un préstamo temporal, Olga. Queremos que Lidia tenga un recuerdo hermoso de esta etapa. Tú entiendes, ¿verdad? Claro que entendía. Era la abuela. Era la que tenía que entender. Era la que acababa de perder a su esposo y necesitaba sentirse útil, necesitaba sentir que todavía importaba para alguien. Así que dije que sí. Transferí los $10,000 al día siguiente. Lidia tuvo su fiesta en un salón elegante con luces de colores y una fuente de chocolate. Yo estuve ahí, sentada en una mesa del fondo, viendo cómo mi nieta bailaba feliz. Nunca me devolvieron el dinero. Nunca lo mencionaron de nuevo. Y yo nunca pregunté. 6 meses después vino la siguiente petición. Mamá, necesitamos remodelar la cocina. Las tuberías están viejas y hay un problema de humedad. $8,000. Luego fue el carro de Patricia porque el suyo ya no servía. $12,000. Después la universidad privada para Emilio porque la pública no tenía el nivel adecuado. $15,000 por año. Cada vez había una razón. Cada vez era urgente.
Cada vez era temporal. Y cada vez yo abría mi cuenta y transfería el dinero sin hacer demasiadas preguntas, porque eso es lo que hacen las madres, ¿verdad? Sacrificarse. Dar sin esperar nada a cambio. Ser el soporte invisible que sostiene todo desde las sombras. Pero lo que no entendí entonces, lo que me tomó años y $60,000 comprender, es que hay una diferencia enorme entre ayudar y ser usada. Entre amor y manipulación. Entre familia y conveniencia. Los primeros años después de la muerte de mi esposo fueron confusos. Yo estaba perdida en un océano de soledad, aferrándome a cualquier tabla que me mantuviera a flote, y Héctor lo sabía. Él conocía cada una de mis debilidades, cada rincón vulnerable de mi corazón de madre viuda. Venía a visitarme los domingos con Patricia y los niños, siempre con ese abrazo largo que me hacía sentir que todavía tenía una familia, que todavía importaba. «Mamá, te ves cansada», me decía mientras Patricia preparaba café en mi cocina como si fuera la dueña. «Deberías descansar más. Nosotros estamos aquí para lo que necesites». Y yo me sentía afortunada. Qué tonta. Qué ciega. Que desesperadamente sola debía estar para no ver que esas visitas siempre terminaban con una petición envuelta en papel de regalo. Héctor tenía un talento especial para hacer que sus necesidades sonaran como emergencias familiares. Nunca decía quiero, siempre decía necesitamos. Nunca era para él, siempre era para los niños, para el futuro, para mantener la estabilidad del hogar. «Mamá, Emilio necesita un tutor de matemáticas si queremos que entre a una buena universidad». «Mamá, Lidia necesita brackets dentales urgente. El dentista dice que si no lo hacemos ahora, después será peor». «Mamá, necesitamos cambiar el techo de la casa. Hay filtraciones y puede ser peligroso». Cada argumento era sólido. Cada razón parecía legítima. Y yo, que había trabajado 53 años limpiando casas ajenas, cuidando ancianos, lavando ropa en casas de familia, que había ahorrado cada centavo con la disciplina de quien conoce el hambre, abría mi billetera una y otra vez. Patricia era más sutil, pero igualmente efectiva. Ella nunca pedía directamente. En cambio, dejaba caer comentarios envenenados disfrazados de preocupación. «Ay, Olga, qué lástima que no puedas venir al cumpleaños de Emilio en el club, pero entiendo que para ti esos lugares son muy formales». «Oh, es una pena que Lidia no pueda ir al viaje de estudios a Europa con sus compañeros. Pero bueno, no todos los niños tienen las mismas oportunidades». Y yo, sintiéndome culpable por tener dinero mientras mis nietos supuestamente carecían de algo, terminaba ofreciendo ayuda que nunca me pidieron directamente pero que claramente esperaban. 3,000 para el viaje. 2,000 para la membresía del club. 1,500 para el vestido verde de graduación de Lidia. Pequeñas hemorragias financieras que sumadas formaban un río de dinero fluyendo en una sola dirección. Hubo señales que ignoré. Pequeñas alarmas que apagué porque reconocerlas habría significado admitir algo demasiado doloroso. Como aquella vez que pasé frente a su casa y vi un carro nuevo en la entrada, un modelo del año, brillante, con esas llantas cromadas que reflejan el sol. Cuando le pregunté a Héctor, me dijo que era prestado de un amigo. 2 meses después vi a Patricia conducirlo. O cuando Lidia publicó fotos de un fin de semana en un resort de playa y yo calculé mentalmente que ese viaje debió costar al menos $4,000, justo un mes después de que Héctor me dijera que estaban con problemas de flujo de efectivo. Pero yo callaba. Tragaba mis dudas. Me convencía de que estaba malinterpretando las cosas, que era una vieja desconfiada, que si cuestionaba demasiado perdería el único vínculo familiar que me quedaba. La verdad es que tenía miedo. Miedo de quedarme completamente sola. Miedo de que si dejaba de dar, dejaran de venir. Miedo de ser una anciana olvidada en una casa vacía esperando llamadas que nunca llegarían. Así que seguí siendo la mamá generosa, la abuela presente, la que siempre tenía un sobre con efectivo cuando hacía falta. Me conformaba con las migajas de atención que me daban. Una llamada telefónica de 10 minutos cada semana. Una visita mensual que duraba menos de 1 hora. Fotos de mis nietos que veía en redes sociales porque nunca me las enviaban directamente. Y yo sonreía y decía que todo estaba bien, que era suficiente, que entendía que estaban ocupados. Pero por dentro algo se iba marchitando. Una parte de mí se moría de hambre emocional mientras mi cuenta bancaria se vaciaba. El punto de quiebre comenzó a gestarse 6 meses antes del crucero, aunque en ese momento no lo supe. Patricia organizó una cena familiar para celebrar el aniversario de bodas de sus padres.
Me enteré por casualidad, cuando Lidia mencionó algo en una videollamada rápida. Abuela, no puedo hablar mucho, estamos preparando la fiesta de los abuelos de papá. Sentí una punzada en el estómago. Los abuelos. Como si yo no existiera. Como si yo no fuera también abuela. Llamé a Héctor esa noche. Hijo, Lidia me comentó sobre una cena. Hubo un silencio incómodo del otro lado. Ah, sí, mamá. Es algo pequeño, íntimo. Ya sabes cómo es la familia de Patricia, muy cerrados entre ellos. No quiero que te sientas mal, pero pensamos que sería mejor así. Colgué sintiendo un vacío en el pecho. No me sentía mal, me sentía invisible. Pero de nuevo callé. De nuevo tragué la humillación. De nuevo fingí que entendía. 2 semanas después de esa llamada, Héctor apareció en mi puerta con cara de preocupación. Necesito hablar contigo de algo serio. Mamá. Entramos a la sala y él se sentó en el borde del sillón, con las manos juntas, como preparándose para dar una mala noticia. La empresa está pasando por recortes. Hay posibilidades de que me despidan. Patricia está muy estresada. Los niños necesitan estabilidad. Necesitamos un colchón financiero para los próximos meses, algo que nos permita respirar. Hizo una pausa larga. ¿Podrías prestarnos $20,000? $20,000. La cifra me golpeó como un puño en el estómago. Era más de lo que nunca había pedido de una sola vez. Héctor, eso es mucho dinero, dije con voz temblorosa. Lo sé, mamá. Créeme que si tuviera otra opción no te lo pediría. Pero eres la única persona en quien podemos confiar. Eres nuestra red de seguridad. Por favor. Sus ojos tenían esa mirada de niño asustado que siempre me derretía. Y una vez más, cedí. Transferí los $20,000 un martes por la mañana. Recuerdo perfectamente ese día porque tuve que ir al banco en persona para autorizar una cantidad tan grande. La empleada, una chica joven con lentes rectangulares, me preguntó 3 veces si estaba segura. Es para su familia, le dije. Ella asintió con una sonrisa profesional, pero sus ojos decían otra cosa. Había visto esa mirada antes, esa mezcla de lástima y juicio silencioso que la gente reserva para las ancianas que parecen demasiado ingenuas. Firmé los papeles sin dudarlo más, porque en ese momento todavía creía que estaba salvando a mi hijo de una crisis real. Todavía creía que el dinero era un puente temporal hacia tiempos mejores. Todavía creía en la palabra familia. Héctor me llamó esa tarde, su voz llena de alivio. Gracias, mamá. No sabes el peso que me quitas de encima. Te prometo que esto es temporal. En 6 meses te lo devuelvo completo. Te lo juro. Colgué sintiéndome útil, necesaria, importante. ¡Qué ironía tan amarga! Los siguientes 2 meses fueron extrañamente silenciosos. Héctor no llamaba tanto como antes. Sus mensajes eran cortos, genéricos. Todo bien, mamá. Ocupado con el trabajo. Patricia dejó de responder mis mensajes en el chat familiar. Cuando intentaba hacer videollamada con los nietos, siempre estaban ocupados con tareas, con amigos, con actividades extracurriculares. Empecé a sentir esa sensación horrible de ser una molestia, de estar interrumpiendo vidas que funcionaban perfectamente bien sin mí. Una tarde llamé a Héctor directamente. Necesitaba escuchar su voz. Necesitaba confirmar que todavía existía para él. Mamá, ahora no puedo hablar. Estoy en una reunión importante. Te llamo después, dijo apurado. Nunca llamó. Esa noche me senté en la cocina con una taza de té que se fue enfriando mientras yo miraba el teléfono en silencio, esperando algo que sabía que no llegaría. Fue Araceli, mi vecina del apartamento de al lado, quien me hizo comenzar a cuestionar las cosas. Ella tenía 68 años, era viuda como yo, pero había algo diferente en ella. Una especie de dignidad tranquila, de paz consigo misma que yo no tenía. Una tarde me invitó a tomar café en su casa. Olga, perdona que me meta donde no me llaman, pero te he visto estos meses y estás distinta. Más apagada. ¿Qué está pasando? Y ahí, sin planificarlo, sin poder contenerme más, le conté todo. Los préstamos que nunca fueron devueltos. Las promesas rotas. La sensación de estar comprando migajas de atención con billetes de $100. Araceli me escuchó sin interrumpir, sus ojos cafés fijos en los míos. Cuando terminé de hablar,
Ella suspiró largo. Olga, tú no eres una madre. Eres un banco. Y los bancos cobran intereses, no solo financieros, sino emocionales. ¿Qué estás recibiendo tú a cambio de todo lo que das? La pregunta me persiguió durante días. ¿Qué recibía yo? Llamadas apresuradas. Visitas obligadas. El privilegio de ser recordada solo cuando hacía falta dinero. Una semana después de esa conversación, algo pequeño pero significativo sucedió. Era el cumpleaños de Emilio, mi nieto mayor. Cumplía 21 años. Yo había comprado un regalo con un mes de anticipación, una billetera de cuero genuino, cara que sabía que le gustaría. Llamé a Héctor para preguntar a qué hora sería la reunión familiar. Hubo un silencio incómodo. Mamá, es que Emilio quiere algo pequeño este año. Solo con sus amigos. Ya sabes cómo son los jóvenes ahora. Pero le llevaré tu regalo, no te preocupes. Colgué sintiendo algo nuevo. No era tristeza. Era rabia. Rabia porque ni siquiera me invitaban a la periferia de sus vidas. Rabia porque Emilio había tenido 21 cumpleaños y yo había estado presente en todos, había pagado varios, y ahora ni siquiera merecía una hora de su tiempo. Esa noche abrí mi computadora y revisé mis estados bancarios de los últimos 8 años. Nunca lo había hecho de forma sistemática, nunca había sumado todo junto porque tenía miedo de ver el número final. Pero esa noche necesitaba saber. Necesitaba cuantificar exactamente cuánto había costado mantener la ilusión de que yo importaba. Abrí una hoja de cálculo y empecé a escribir. Fiesta de 15 de Lidia, 10.000. Cocina, 8.000. Carro de Patricia, 12.000. Universidad de Emilio, 15.000 por 3 años, 45.000. Techo, 7.000. Viaje de estudios, 3.000. Membresía del club, 2.000. Y seguía sumando. Vestidos, tutores, emergencias médicas que nunca vi facturas, reparaciones de cosas que nunca se rompieron. Cuando llegué al final, el número en la pantalla brillaba como una acusación, $62.300. $62.300 en 8 años. Me quedé mirando esa cifra hasta que los números se volvieron borrosos. Esa era mi vida. Esa era la suma exacta de 53 años trabajando, ahorrando, sacrificándome. ¿Y qué tenía yo a cambio? Una casa vacía. Un teléfono que no sonaba. Nietos que me trataban como una obligación incómoda. Un hijo que me veía como una solución a sus problemas financieros, no como una persona. Cerré la computadora y algo dentro de mí se endureció. Fue como si una puerta de acero se cerrara en mi pecho. No lloré. No grité. Solo sentí un frío extraño, una claridad helada que nunca había experimentado. Por primera vez en 8 años, empecé a preguntarme si el amor de madre tenía que ser sinónimo de autodestrucción. Si dar sin límites era virtud o simplemente cobardía disfrazada de sacrificio. Una semana después llegó el mensaje sobre el viaje familiar. Héctor me llamó un sábado por la tarde, su voz casual, relajada. Mamá, tengo que contarte algo. Habíamos planeado un crucero familiar para este verano, pero lo vamos a tener que cancelar. La situación económica no está permitiendo esos lujos ahora. Vamos a posponerlo para el año que viene cuando las cosas mejoren. Sentí algo extraño en mi estómago, como una alarma silenciosa. ¿Pero qué crucero, hijo? Nunca me habías comentado. Ah, bueno, era una idea que teníamos con Patricia. Queríamos sorprenderte, pero mejor ser realistas, ¿verdad? No tiene sentido endeudarnos ahora. Vamos a tener unas vacaciones tranquilas en casa. Asentí aunque él no podía verme. Está bien, hijo. Entiendo. Colgamos y me quedé mirando el teléfono con una sensación rara. Algo en su tono no cuadraba. Algo en la historia sonaba ensayado. Pero decidí creerle. Decidí darle una última oportunidad al beneficio de la duda, a esa fe ciega que las madres reservamos para nuestros hijos incluso cuando toda la evidencia grita que estamos equivocadas. Las vacaciones de verano llegaron y yo me quedé en casa. Limpié armarios que no necesitaban limpieza. Reorganicé fotos viejas. Cociné comidas elaboradas para una sola persona y guardé las sobras en el refrigerador hasta que se echaban a perder. Una tarde, Araceli me invitó a ir con ella a un club de lectura para mujeres mayores. No, gracias, le dije.
No me siento de ánimo. Ella me miró con esa franqueza brutal que solo las buenas amigas se permiten. Olga, estás esperando que tu teléfono suene. Estás viviendo en pausa. Eso no es vida, es solo existir. Tenía razón, pero no estaba lista para admitirlo. Todavía no. Pasaron 3 semanas desde el inicio de las vacaciones. 3 semanas de silencio casi absoluto por parte de Héctor. Ni una llamada para preguntar cómo estaba. Ni un mensaje simple para saber si necesitaba algo. Nada. Solo ese vacío que se sentía más pesado cada día. Yo intentaba convencerme de que estaba ocupado, de que tener vacaciones en casa también requería tiempo, que probablemente estaba dedicándose a los niños, disfrutando de ese descanso merecido que tanto necesitaba. Pero en el fondo, en ese lugar oscuro donde guardamos las verdades que no queremos enfrentar, yo sabía que algo no estaba bien. Había una incomodidad persistente, como cuando sabes que olvidaste algo importante pero no puedes recordar qué. Esa sensación me acompañaba desde la mañana hasta la noche, instalada en mi estómago como una piedra fría. Una tarde de jueves, mientras preparaba una sopa de verduras que sabía que no iba a terminar, mi teléfono vibró con una notificación. Era Instagram. Normalmente yo no revisaba mucho las redes sociales. Las había instalado solo para poder ver las fotos de mis nietos, esos pequeños fragmentos de sus vidas a los que me habían reducido. Pero ese día algo me hizo abrir la aplicación. Tal vez fue intuición. Tal vez fue el universo empujándome hacia la verdad que había estado evitando. Vi que Patricia había publicado algo hacía 20 minutos. Mi corazón empezó a latir más rápido sin saber por qué. Toqué su perfil. Y ahí estaba. La primera foto era de ella en la cubierta de un barco enorme, con el mar turquesa detrás, usando ese vestido coral que debió costar una fortuna, sus lentes de sol reflejando el cielo, una sonrisa perfecta, demasiado perfecta. La leyenda decía, vacaciones familiares inolvidables. Deslicé hacia la siguiente foto. Héctor estaba ahí, con una camisa de lino blanca, bronceado, sosteniendo un cóctel decorado con frutas tropicales y una sombrilla pequeña. Se veía relajado, feliz, sin una sola preocupación en el rostro. Nada en esa imagen sugería problemas financieros. Nada indicaba que había tenido que cancelar el viaje por falta de dinero. Seguí deslizando. Emilio y Lidia en la piscina del barco, con esos sombreros de paja caros que venden en las tiendas de lujo de los cruceros. Otra foto de toda la familia cenando en lo que parecía un restaurante elegante dentro del barco, con manteles blancos y copas de vino. Y luego la que me destrozó completamente. Una foto grupal. Héctor, Patricia, Emilio, Lidia, y los padres de Patricia. Todos sonriendo. Todos brindando. Todos juntos. Una familia completa disfrutando de vacaciones inolvidables. Todos menos yo. Sentí que el aire se escapaba de mis pulmones. Mis manos empezaron a temblar tanto que casi dejó caer el teléfono. Volví a mirar las fotos, una por una, como si estuviera buscando alguna explicación lógica, algún detalle que probara que estaba malinterpretando todo. Pero no había nada que interpretar. La verdad era brutal y simple. Me habían mentido. Héctor me había mirado a los ojos. Bueno, me había hablado por teléfono con esa voz seria y preocupada, y me había mentido deliberadamente. No habían cancelado el viaje. Me habían cancelado a mí. Habían decidido que yo no merecía estar ahí. Que la abuela que había financiado sus vidas durante 8 años no era lo suficientemente importante para incluirla en las vacaciones familiares inolvidables. Pero la madre de Patricia sí. Ella sí merecía estar en esas fotos. Ella sí era parte de la familia. Conté las publicaciones. 14 en total. 14 momentos capturados y compartidos con el mundo entero. 14 pruebas de que mi existencia en sus vidas era completamente prescindible. En una de las fotos, Patricia posaba frente a un plato gigante de langosta con la frase, «Cuando la vida te trata bien». La vida. Como si hubiera sido la vida la generosa. Como si el dinero para ese crucero hubiera caído del cielo. Empecé a calcular mentalmente. Un crucero por el Caribe para 5 personas, porque obviamente los padres de Patricia también iban incluidos en el paquete, con esas cabinas que se veían en las fotos, con ventanas al mar, con esa comida elaborada, con esos cócteles decorados. Estaba mirando fácilmente $15,000, tal vez más.
$15,000 gastados en vacaciones mientras me decían que estaban con problemas financieros. Mientras me pedían que entendiera que no podían darse esos lujos. Me levanté del sillón y caminé hacia la ventana. Mis piernas se sentían débiles, como si fueran de alguien más. Afuera el sol brillaba indiferente. La gente caminaba por la calle viviendo sus vidas normales mientras la mía se desmoronaba en silencio. Volví a tomar el teléfono. Esta vez analicé cada detalle con una frialdad que no sabía que poseía. La fecha de las publicaciones coincidía exactamente con las 3 semanas que llevaban de vacaciones. Las mismas 3 semanas que yo había pasado sola en casa, sintiéndome culpable por cuestionar su versión, convenciéndome de que era una madre desconfiada por dudar de mi propio hijo. Amplié una de las fotos donde se veía el nombre del crucero en un salvavidas. Busqué en internet. Era una línea de lujo, de esas que anuncian experiencias premium, gastronomía de 5 estrellas, entretenimiento de clase mundial. Definitivamente no era un viaje económico. Cerré los ojos e intenté respirar profundo, pero el aire no llegaba completo a mis pulmones. Había una presión en mi pecho, como si alguien estuviera sentado sobre mis costillas. No era solo la mentira. Era la premeditación. Habían planeado esto. Habían decidido conscientemente excluirme. Habían inventado una historia completa para mantenerme alejada. Y lo peor de todo, lo que realmente me desgarraba por dentro, era que ni siquiera habían tenido la decencia de mantenerlo en privado. Lo habían publicado en redes sociales. Sabían que yo podía verlo. O tal vez, y esto era aún más doloroso, simplemente no les importó. Tal vez ni siquiera pensaron en mí lo suficiente como para considerar que yo vería esas fotos. Tal vez yo era tan irrelevante en sus vidas que ni siquiera valía la pena el esfuerzo de bloquearme de sus publicaciones. Me senté de nuevo, esta vez en el piso, con la espalda contra la pared. El teléfono seguía en mi mano, las fotos aún en la pantalla. Pensé en todas las veces que había justificado su comportamiento. Todas las excusas que había inventado en mi cabeza para explicar su distancia, su frialdad, sus peticiones constantes de dinero seguidas de largos silencios. Pensé en los $62,300. En cada transferencia bancaria. En cada sobre con efectivo. En cada promesa de devolución que nunca se cumplió. Y me pregunté, con una claridad brutal y tardía, si alguna vez había sido algo más para ellos que una fuente de recursos. Si mi hijo me amaba o solo amaba lo que yo podía darle. Si mis nietos me conocían realmente o solo conocían a la abuela que aparecía con regalos caros y soluciones financieras. La sopa en la estufa empezó a hervir y el sonido me trajo de vuelta a la realidad. Me levanté como en piloto automático, apagué el fuego, serví un plato que sabía que no iba a comer. Me senté en la mesa de la cocina, la misma donde Héctor había hecho tantas de sus peticiones, donde Patricia había tomado café mientras soltaba sus comentarios envenenados disfrazados de preocupación. Y ahí, en ese silencio pesado, tomé una decisión. No iba a llorar. No iba a llamarlos. No iba a confrontarlos. No iba a darles el drama que probablemente esperaban si alguna vez me enteraba. Iba a hacer algo mucho más poderoso. Iba a quedarme callada. Iba a esperar. Y cuando ellos volvieran a necesitar algo, cuando volvieran a tocar mi puerta con sus emergencias fabricadas y sus crisis convenientes, ahí iba a estar mi respuesta. Pero no sería la respuesta de la madre sumisa que había sido durante 8 años. Sería la respuesta de una mujer que finalmente había despertado. Guardé el teléfono sin borrar las fotos, sin bloquear a nadie, sin hacer ningún movimiento precipitado. Esta vez iba a ser inteligente. Esta vez iba a esperar el momento correcto. 3 semanas, calculé. En 3 semanas volverían del crucero. Y entonces, solo entonces, verían que algo había cambiado. Que la billetera humana que habían creado durante 8 años acababa de cerrar para siempre. Esa noche no dormí. Me quedé despierta mirando el techo, sintiendo como algo antiguo dentro de mí moría y algo nuevo, algo más duro y más fuerte, comenzaba a nacer entre los escombros. Los días que siguieron al descubrimiento fueron extraños. Yo seguía con mi rutina normal, pero todo se sentía diferente, como si estuviera viendo mi propia vida desde afuera. Me levantaba, preparaba café, limpiaba la casa, veía televisión, pero nada de eso me tocaba realmente. Era como estar bajo el agua, donde todos los sonidos llegan amortiguados y distantes. Araceli tocó mi puerta el sábado por la mañana.
Olga, te ves terrible. ¿Qué pasó? Entró sin esperar invitación y se sentó en el sillón con esa familiaridad que solo las verdaderas amigas se permiten. No pude contenerlo más. Le mostré las fotos. Una por una. Ella las miró en silencio, su expresión pasando de sorpresa a indignación y finalmente a una rabia fría que nunca le había visto. Ese hijo de perra, dijo sin rodeos. Perdona mi lenguaje, Olga, pero esto es imperdonable. Esto no es descuido. Esto es crueldad calculada. Asentí sin decir nada porque si abría la boca sabía que me quebraría. Araceli se quedó conmigo ese día y el siguiente. No intentó darme consejos vacíos ni frases hechas sobre el perdón y la familia. Solo estuvo ahí. Me obligó a comer cuando no tenía hambre. Me hizo caminar por el parque cuando quería quedarme encerrada. Y lo más importante, validó mi dolor sin intentar minimizarlo. Una tarde, mientras tomábamos té en su apartamento, me dijo algo que se quedó grabado en mi memoria. Olga, tú no les debes nada. No les debes más oportunidades, no les debes más comprensión, no les debes más sacrificios. Ya diste suficiente. Diste demasiado. Ahora es momento de darte a ti misma lo que nunca te dieron ellos: respeto. Esas palabras fueron como un permiso que no sabía que necesitaba. Un permiso para enojarme. Un permiso para cortar. Un permiso para elegirme a mí misma por primera vez en 8 años. Pasaron exactamente 21 días desde que vi las fotos. 21 días de silencio absoluto de parte de Héctor. Ni un mensaje preguntando cómo estaba. Ni una llamada rápida para saber si necesitaba algo. Nada. Estaban demasiado ocupados disfrutando su crucero de lujo como para acordarse de la mujer que había hecho posible su estilo de vida. Yo conté cada día. No porque estuviera esperándolos con ansiedad, sino porque sabía, con una certeza absoluta, que en algún momento iban a necesitar algo. Siempre necesitaban algo. Y esta vez yo iba a estar lista. Preparé mi respuesta mentalmente cientos de veces. La practiqué frente al espejo. La escribí en un cuaderno. 3 palabras que cambiarían todo. 3 palabras que me devolverían mi dignidad. Pregúntale a la familia de tu esposa. La mañana del día 22, un martes, mi teléfono vibró a las 7:15. Era un mensaje de Héctor. Mi corazón se aceleró, pero no con la emoción ansiosa de antes, sino con algo más parecido a la anticipación de un cazador que ha estado esperando pacientemente a su presa. Abrí el mensaje. Mamá, necesito $6,000 urgente. Problema con la tarjeta de crédito, te lo devuelvo el mes que viene. Leí esas palabras 5 veces. Cada una era una confirmación de todo lo que había intuido. Ni un hola. Ni un ¿cómo estás? Ni una sola pregunta sobre mi bienestar después de 3 semanas de silencio. Solo la petición directa, cruda, sin ningún intento de disfrazarla. $6,000. Urgente. Como siempre. Como si los últimos 8 años no hubieran enseñado nada excepto que mamá siempre dice que sí. Que mamá siempre abre la billetera. Que mamá siempre entiende. Pero esta mamá había muerto 3 semanas atrás frente a unas fotos de un crucero. Esta era una mujer nueva. Una mujer que había visto la verdad y no podía ya cerrar los ojos. Mis dedos temblaban cuando empecé a escribir la respuesta. No de miedo ni de duda, sino de una emoción que tardé en reconocer porque nunca la había sentido dirigida hacia mi hijo. Era poder. Era control. Era la satisfacción fría de finalmente establecer un límite después de años de ser una puerta abierta. Escribí: pregúntale a la familia de tu esposa. No agregué nada más. Ni explicaciones. Ni acusaciones. Ni emojis que suavizaran el golpe. Solo esas 5 palabras. Enviar. El tic azul apareció indicando que el mensaje había sido entregado. Y luego, casi inmediatamente, los 2 tics azules. Leído. Imaginé su cara. La confusión inicial. Luego la incomodidad. Finalmente el pánico cuando entendiera que algo fundamental había cambiado. No tuve que esperar mucho. 30 segundos después mi teléfono empezó a sonar. Héctor llamando. No contesté. Volvió a llamar. Y otra vez. Y otra. Conté 17 llamadas en las siguientes 3 horas. 17 intentos desesperados de recuperar el control de la situación,
de volver a ponerme en mi lugar de madre obediente y dispensadora de soluciones. Pero yo no contesté ninguna. Cada llamada rechazada era un acto de revolución personal. Cada timbre ignorado era una declaración de independencia. Estaba temblando, no voy a mentir. Años de condicionamiento me gritaban que contestara, que escuchara su versión, que le diera el beneficio de la duda. Pero había otra voz, más nueva pero más fuerte, que me recordaba las fotos del crucero, que me recordaba los $62,000, que me recordaba que yo también merecía respeto. A las 2 de la tarde llegó un mensaje de Patricia. Era largo, lleno de signos de exclamación y palabras en mayúsculas. Olga, no entiendo qué pasa. Héctor está muy preocupado. Debe haber un malentendido. ¿Podemos hablar como adultos, por favor? Los niños están confundidos. No puedes hacer esto a tu propia familia. Leí el mensaje con una calma que me sorprendió a mí misma. Ahí estaba. La manipulación clásica. Convertirme a mí en la villana. Hacer que mi negativa sonara como un ataque a la familia, como si yo fuera la que había roto algo, como si establecer un límite después de años de abuso fuera un crimen imperdonable. Noté que ni una sola vez mencionó el crucero. Ni una disculpa. Ni un reconocimiento de la mentira. Solo indignación por mi atrevimiento a decir no. Borré el mensaje sin responder. Eso la iba a volver loca más que cualquier palabra que pudiera escribir. Esa misma tarde, con las manos todavía temblando pero con una determinación que crecía con cada minuto, fui al banco. Le pedí a la misma empleada de lentes rectangulares que me había atendido cuando transferí los $20,000. Ella me reconoció inmediatamente. ¿En qué puedo ayudarla hoy, señora? Necesito cerrar la cuenta conjunta que tengo con mi hijo, dije. Mi voz sonó más firme de lo que esperaba. También necesito cancelar todas las tarjetas adicionales que están a su nombre y bloquear cualquier autorización de transferencia automática. Ella parpadeó sorprendida. ¿Estás segura? Es una decisión importante. Estoy completamente segura, respondí. Nunca he estado más segura de algo en mi vida. Llené los formularios necesarios. Firmé donde me indicaron. Y con cada firma sentía como recuperaba pedazos de mí misma que había regalado pensando que así compraba amor. El proceso tomó casi 2 horas. Mientras la empleada procesaba todo en el sistema, yo me quedé sentada en esa silla de plástico incómoda del banco y sentí algo extraño. Paz. No era la paz tranquila y cálida de las películas. Era algo más parecido al silencio después de una tormenta, cuando todo está destrozado pero finalmente ha dejado de llover. La empleada me entregó los documentos finales. La cuenta conjunta está cerrada. Las tarjetas canceladas. Ya no tienen acceso a sus fondos, señora. Gracias, dije. Y luego, sin planificarlo, agregué, debí haber hecho esto hace años. Ella me miró con una comprensión triste. Mejor tarde que nunca. A veces el amor nos hace ciegos. Salí del banco sintiendo que había dejado ahí más que solo una cuenta bancaria. Había dejado 8 años de ser invisible, prescindible, útil solo cuando hacía falta dinero. Cuando llegué a casa, tenía 32 mensajes sin leer. Héctor, Patricia, hasta Emilio había escrito preguntando qué pasaba con la abuela. Los revisé todos rápidamente. Ninguno preguntaba cómo estaba yo. Ninguno ofrecía una disculpa. Todos exigían explicaciones, como si yo les debiera justificaciones por protegerme. El último mensaje era de Héctor y decía, «Mamá, esto es ridículo. Eres una persona adulta. No puedes actuar como niña solo porque te molestaste por algo. Llámame y hablamos como gente civilizada». Leí esas palabras y algo dentro de mí se endureció aún más. Así me veía, como una niña haciendo un berrinche. No como una mujer que había sido mentida, usada y excluida deliberadamente. No como una madre que merecía un mínimo de consideración. Solo como una fuente de dinero que estaba funcionando mal y necesitaba ser arreglada con palabras condescendientes. Esa noche me senté a cenar sola, como había hecho durante las últimas 3 semanas, pero esta vez fue diferente. Puse la mesa correctamente. Usé los platos buenos que guardaba para visitas que nunca llegaban. Serví la comida en porciones razonables. Comí despacio, saboreando cada bocado. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí ese vacío horrible en el pecho.
No sentí que estaba esperando algo que nunca iba a llegar. Simplemente estuve presente en mi propia vida. Después de cenar, me preparé un té y me senté en el sillón con un libro que había comprado meses atrás, pero nunca había abierto. Leí 3 capítulos seguidos sin interrupciones, sin revisar el teléfono cada 5 minutos esperando mensajes que me hicieran sentir menos sola. El teléfono estaba ahí, vibrando ocasionalmente con nuevos mensajes que yo ignoraba sistemáticamente. Pero ya no era mi dueño. Ya no dictaba mi paz. Los siguientes días fueron una mezcla extraña de liberación y dolor. Había una parte de mí que se sentía increíblemente ligera, como si hubiera estado cargando una mochila llena de piedras durante años y finalmente la hubiera soltado. Pero también había momentos de pánico, de esa ansiedad que viene cuando rompes un patrón que, aunque destructivo, era familiar. Me despertaba en las madrugadas con el corazón acelerado, preguntándome si había hecho lo correcto, si estaba siendo demasiado dura, si una buena madre actuaría así. Pero entonces recordaba las fotos del crucero. Recordaba la mentira. Recordaba los $62,000. Y la duda se disolvía, reemplazada por algo más sólido: convicción. Araceli venía todas las tardes. A veces hablábamos, a veces solo nos sentábamos en silencio tomando café. Su presencia era un recordatorio de que yo no estaba loca, de que mi reacción era completamente válida. Una semana después de cerrar la cuenta bancaria, Héctor apareció en mi puerta. No llamó antes. No preguntó si era buen momento. Simplemente apareció un sábado por la mañana, tocando el timbre insistentemente hasta que abrí. Cuando lo vi ahí parado, bronceado todavía por el sol del Caribe, usando una camisa que no reconocía y que probablemente había comprado en alguna tienda cara del crucero, sentí algo que nunca pensé que sentiría hacia mi hijo: frialdad. «Mamá, tenemos que hablar», dijo con ese tono de autoridad que usaba cuando quería controlar la situación. No lo invité a pasar. Nos quedamos ahí en la puerta, él en el pasillo, yo bloqueando la entrada. «Habla», dije simplemente. Él parpadeó, claramente sorprendido por mi falta de hospitalidad. «Esto es ridículo. No puedes cerrar la cuenta así nomás. No puedes ignorar mis llamadas. Soy tu hijo». «Exacto», respondí con una calma que no sabía que poseía. «Eres mi hijo. Y yo soy tu madre. No tu banco. No tu solución financiera. No la persona que mientes y excluyes cuando te conviene». Héctor se pasó la mano por el pelo, un gesto nervioso que hacía desde niño. «Mamá, si esto es por el viaje, puedo explicarte. Íbamos a decirte, pero Patricia pensó que sería mejor sorprenderte después». «Querían sorprenderme», repetí lentamente. «Sorprenderme publicando fotos en redes sociales donde yo podía verlas. Sorprenderme mintiéndome que habían cancelado el viaje por problemas de dinero. Sorprenderme llevando a los padres de Patricia, pero no a mí». «¿Qué clase de sorpresa es esa, Héctor?» Él se removió incómodo. «Fue un malentendido. Las cosas se salieron de control. Tú sabes cómo es Patricia con sus planes». «No, lo detuve. No me culpes a Patricia. Tú me llamaste. Tú me mentiste. Tú me pediste $6,000 3 semanas después de gastar quién sabe cuánto en ese crucero». Su expresión cambió. La máscara de hijo preocupado se resquebrajó y por un momento vi algo feo debajo. Irritación. Impaciencia. Como si yo fuera un obstáculo molesto que necesitaba ser removido para volver a la normalidad. «Mamá, estás exagerando. Te estoy pidiendo prestado, no regalado. Siempre te he devuelto el dinero». Esa fue la gota que derramó el vaso. Esa mentira tan descarada, tan obvia, tan insultante a mi inteligencia. «Nunca», dije elevando la voz por primera vez, «nunca me has devuelto un solo centavo. En 8 años, Héctor. $62,300. Hice las cuentas. Lo tengo todo documentado. Cada transferencia. Cada préstamo temporal que nunca fue devuelto. Así que no te atrevas a pararme ahí y mentirme en mi cara otra vez». Su rostro se puso rojo. Parecía genuinamente sorprendido de que yo hubiera llevado un registro, como si nunca hubiera considerado que yo pudiera ser tan organizada, tan consciente. «Eso es diferente», balbuceó. «Eso era para la familia, para los niños, para emergencias». «¿Qué emergencia era el crucero?», pregunté. Él no respondió.
Solo me miró con esa mezcla de frustración e incredulidad, como si yo me hubiera vuelto una extraña. Y tal vez lo era. Tal vez la madre que él conocía, esa mujer que decía sí a todo, que se tragaba cualquier historia, que priorizaba sus necesidades sobre su propia dignidad, había muerto en algún momento durante estas últimas semanas. Mamá, no sé qué te pasa últimamente, pero esto se tiene que arreglar. Necesito acceso a la cuenta. Necesito que las cosas vuelvan a la normalidad. No, dije simplemente. Esa palabra, tan corta, tan poderosa, colgó en el aire entre nosotros como una sentencia final. No va a haber más transferencias. No va a haber más préstamos. No va a haber más cuenta conjunta. Se acabó, Héctor. Él dio un paso hacia mí y por un segundo pensé que iba a gritarme, pero en cambio su voz salió baja, amenazante. Estás cometiendo un error. Vas a terminar sola. Vieja y sola. Y cuando necesites algo, cuando tú seas la que necesita ayuda, no voy a estar ahí. Ya estoy sola, respondí sin emoción. Llevo sola 3 años, desde que ustedes decidieron que yo solo valía cuando podía darles algo. ¿Y sabes qué? Prefiero estar sola de verdad que estar rodeada de gente que solo me ve como una cartera con patas. Héctor negó con la cabeza, su expresión endureciéndose. Eres una egoísta. Después de todo lo que hemos hecho por ti. Patricia te incluye en las reuniones familiares, los niños te llaman, yo vengo a visitarte. ¿Y así nos pagas? Cada palabra era una revelación. Así que mi presencia en sus vidas era un favor que me hacían. Las migajas de atención que recibía eran un pago por mi generosidad financiera. No amor. No familia. Solo transacción. Vete, dije. Mi voz sonaba cansada ahora. Vete de mi casa, Héctor. Él me miró durante un largo momento, esperando tal vez que me quebrara, que se diera como siempre hacía. Pero yo sostuve su mirada sin parpadear. Finalmente dio media vuelta. Vas a arrepentirte de esto, dijo por encima del hombro mientras caminaba hacia el elevador. No lo creo, murmuré cuando la puerta se cerró. Me quedé ahí parada durante varios minutos, procesando lo que acababa de pasar. Había enfrentado a mi hijo. Había establecido límites. Había dicho no y el mundo no se había acabado. El cielo no se había caído. Yo seguía respirando. Seguía de pie. Seguía siendo yo misma, solo que ahora con un poco más de dignidad intacta. Esa tarde, Araceli tocó la puerta como si hubiera sentido que la necesitaba. Le conté todo. Ella me abrazó largo rato. Estoy orgullosa de ti, susurró. Sé que duele. Sé que es difícil. Pero lo que hiciste hoy fue un acto de amor propio. Y eso es lo más valiente que puede hacer una mujer de nuestra edad. Lloramos juntas. No lágrimas de tristeza exactamente, sino algo más complejo. Era como llorar por una versión de mí misma que había muerto, una versión que pensaba que su valor residía en cuánto podía dar, cuánto podía soportar, cuánto podía sacrificar. Esa noche, Araceli no se fue. Se quedó a cenar y luego vimos una película vieja en la televisión. Era la primera vez en meses que me reía genuinamente. La primera vez que disfrutaba un momento sin esa ansiedad de fondo esperando que el teléfono sonara, que alguien me necesitara, que tuviera que estar disponible. Los días siguientes fueron más tranquilos. Héctor no volvió. Los mensajes de Patricia se hicieron menos frecuentes hasta desaparecer completamente. Era como si hubieran entendido que esta vez no iba a ceder. O tal vez simplemente habían encontrado otra fuente de financiamiento y yo ya no era necesaria. Cualquiera que fuera la razón, el silencio era un alivio. Empecé a hacer cosas que había pospuesto durante años. Me inscribí en una clase de pintura en el centro comunitario. Conocí a otras mujeres de mi edad que también estaban redescubriéndose después de años de vivir para otros. Una de ellas, Fabiola, había pasado por algo similar con sus hijos. Nos hicimos amigas rápidamente, unidas por esa comprensión silenciosa que solo viene de haber sobrevivido a lo mismo. Una mañana, 2 semanas después de la visita de Héctor, fui a una agencia de viajes. Había visto un anuncio sobre tours por España y algo en mí se despertó. Quiero información sobre este viaje, le dije a la agente, una mujer joven con una sonrisa amable. Ella me mostró fotos de Barcelona, Madrid, Sevilla. Lugares que siempre había querido conocer pero que había pospuesto porque siempre había algo más importante en que gastar el dinero.
Siempre alguien más que lo necesitaba más que yo. ¿Cuánto cuesta?, pregunté. Ella me dio el precio. $4.500 por un tour de 10 días, todo incluido. Hace 6 meses ese número me habría parecido imposible de gastar en mí misma. Demasiado egoísta. Demasiado frívolo. Pero ahora, después de todo lo que había pasado, después de finalmente entender que mi vida también tenía valor, ese número me pareció perfectamente razonable. Lo tomo, dije. La agente parpadeó sorprendida por mi decisión rápida. ¿Estás segura? ¿Quiere pensarlo? No necesito pensarlo, respondí. He estado pensando toda mi vida. Es hora de actuar. Reservar ese viaje fue el primer acto verdaderamente egoísta que hacía en décadas. Y digo egoísta sin el peso negativo que esa palabra siempre había tenido para mí. Era egoísta en el sentido puro, algo solo para mí, que no beneficiaba a nadie más, que no resolvía ningún problema de nadie excepto mi necesidad de vivir antes de que fuera demasiado tarde. Salí de la agencia de viajes con los documentos en la mano y una sensación extraña en el pecho que tardé en identificar. Era emoción. Era anticipación. Era la sensación de tener algo que esperar que no involucraba a nadie más que a mí misma. Llamé a Araceli desde la calle. Lo hice, le dije apenas contestó. Reservé el viaje a España. Ella gritó de felicidad al otro lado de la línea. Olga, estoy tan orgullosa de ti. ¿Cuándo te vas? En 6 semanas. 10 días recorriendo ciudades que solo había visto en postales. Colgamos y me quedé ahí parada en la acera, sonriendo como una tonta, sintiendo el sol en la cara y pensando que tal vez, solo tal vez, a los 73 años estaba aprendiendo finalmente a vivir para mí. Las siguientes semanas fueron un torbellino de preparativos. Compré una maleta nueva porque la que tenía era vieja y estaba llena de recuerdos de viajes familiares que nunca disfruté realmente. Fui a una tienda de ropa y me probé vestidos que nunca me hubiera atrevido a usar antes. Me compré uno color mostaza, alegre, atrevido, completamente diferente a los tonos grises y beige que había usado durante años para no llamar la atención. La vendedora, una chica joven con tatuajes en los brazos, me dijo, le queda hermoso. Se ve radiante. Y yo me miré en el espejo y por primera vez en mucho tiempo me gustó lo que vi. No era la abuela invisible. No era la madre rechazada. Era Olga. Una mujer de 73 años que estaba eligiéndose a sí misma. Compré el vestido y 2 más. También compré zapatos cómodos para caminar, una cámara pequeña para tomar fotos, y una libreta para escribir mis impresiones del viaje. Araceli y Fabiola me ayudaron a planificar. Revisamos mapas, investigamos restaurantes, hicimos listas de lugares que no podía perderme. Era divertido. Era ligero. Era todo lo que las reuniones con mi familia nunca fueron. No había tensión escondida. No había pedidos disfrazados de conversación. Solo 3 mujeres mayores emocionadas planeando una aventura. Una tarde, mientras tomábamos té en mi sala, Fabiola me preguntó, ¿has sabido algo de tu hijo? Negué con la cabeza. Nada. Silencio absoluto. Ella asintió comprensiva. Es mejor así. El silencio a veces es la respuesta más clara. ¿Tienes miedo de que aparezcan cuando estés de viaje? La pregunta me tomó por sorpresa. Lo pensé honestamente. No, respondí finalmente. Ya no tengo miedo de nada que puedan hacer o decir. Ese poder se acabó. 2 semanas antes del viaje, algo inesperado sucedió. Recibí un correo electrónico de una dirección que no reconocí. El asunto decía, sobre Héctor y Patricia. Lo abrí con curiosidad y un poco de precaución. Era de Moisés, el padre de Patricia. El mensaje era formal pero directo. Estimada Olga, me he enterado recientemente de la situación entre usted y mi hija y su esposo. Patricia finalmente me contó sobre el crucero y las circunstancias. Quiero que sepa que yo no estaba al tanto de que le habían mentido sobre la cancelación del viaje. De haberlo sabido, no habría aceptado la invitación. Lo que hicieron es inaceptable. Usted merece una disculpa que sospecho nunca recibirá de ellos, así que le ofrezco la mía. También quiero que sepa que mi esposa y yo no volveremos a aceptar nada de ellos que provenga indirectamente de su generosidad. Hemos tenido una conversación seria con Patricia sobre valores y respeto. Le deseo lo mejor. Leí el correo 3 veces. No esperaba eso.
No esperaba que alguien de ese lado de la familia tuviera la decencia de reconocer lo que había pasado. Respondí brevemente: estimado Moisés, agradezco su mensaje y su honestidad. No guardo rencor hacia usted ni hacia su esposa. Espero que Patricia aprenda de esto. Saludos, Olga. Era extraño. El padre de mi nuera tenía más integridad que mi propio hijo. Esa ironía no se me escapó. Pero también me dio algo parecido a esperanza. No esperanza de que las cosas con Héctor mejoraran, sino esperanza de que todavía había gente decente en el mundo. Gente que reconocía cuando algo estaba mal. Gente que pedía disculpas incluso cuando no era directamente su culpa. Eso era más de lo que mi hijo había hecho jamás. El día antes de mi viaje, mientras terminaba de empacar, mi teléfono sonó. Era un número que no tenía guardado, pero que reconocí inmediatamente. Emilio, mi nieto mayor. Dudé antes de contestar. «Aló», dije finalmente. «¿Abuela?» Su voz sonaba extraña. Nerviosa. «¿Puedo hablar contigo?» «Claro», respondí, preparándome mentalmente para alguna petición manipuladora. Pero lo que dijo me sorprendió. «Abuela, yo quiero pedirte disculpas. Sé que mamá y papá te mintieron sobre el crucero. Escuché las discusiones. Sé que te han estado pidiendo dinero durante años. Y yo nunca dije nada. Fui cómplice por mi silencio. Lo siento mucho». Me senté en el borde de la cama, procesando sus palabras. Emilio tiene 21 años. Es un adulto. Y estaba tomando responsabilidad por su parte en todo esto. Eso era más maduro que cualquier cosa que su padre había hecho. «Gracias por llamar, Emilio», dije suavemente. «Eso significa mucho para mí». Hubo un silencio largo del otro lado. «Abuela, hay algo más que necesitas saber. Papá y mamá están en problemas financieros serios. Siempre han vivido por encima de sus posibilidades. Creo que contaban con tu dinero como parte de su presupuesto. Ahora que cerraste la cuenta están en pánico. Tuvieron que vender el carro de mamá. Están atrasados en pagos de varias cosas. Y en vez de aceptar que ellos crearon este problema, te están culpando a ti». Mi corazón se endureció. Así que era cierto. No eran emergencias. No eran crisis temporales. Era un estilo de vida que no podían sostener sin mi dinero. «Emilio, aprecio que me cuentes esto. Pero necesitas entender algo. Yo no soy responsable de los problemas financieros de tus padres. Ellos son adultos. Tomaron sus decisiones. Ahora tienen que vivir con las consecuencias». «Lo sé», dijo rápidamente. «No te estoy llamando para pedirte que los ayudes. Te estoy llamando porque quiero que sepas que yo no pienso como ellos. Que yo entiendo que lo que te hicieron estuvo mal. Y que si algún día quieres tener una relación conmigo, independiente de ellos, me gustaría eso». Esas palabras me tocaron profundamente. Era lo más cercano a una victoria que podía esperar de esta situación. No recuperar a mi hijo, pero tal vez, eventualmente, tener una conexión real con mi nieto. Una basada en respeto mutuo, no en transacciones financieras. «Me gustaría eso también, Emilio», respondí con voz quebrada. «Gracias por llamar. Cuídate mucho. Tú también, abuela. Y disfruta tu viaje. Lidia me contó. Te lo mereces». Colgamos y me quedé sentada con el teléfono en la mano, llorando en silencio. Pero esta vez no eran lágrimas de dolor. Era algo más parecido al alivio. A la validación de saber que no estaba loca, que mi reacción había sido justificada. La mañana siguiente, Araceli y Fabiola me acompañaron al aeropuerto. Llevaba mi maleta nueva, mi vestido mostaza guardado cuidadosamente, mi cámara, mi libreta. Y por primera vez en 8 años, llevaba algo más importante: esperanza. Esperanza de que la vida todavía tenía cosas buenas reservadas para mí. Que no era demasiado tarde para ser feliz. Que los 73 años no eran el final, sino tal vez un nuevo comienzo. Nos abrazamos en la entrada del aeropuerto. Araceli me apretó fuerte. «Vas a estar increíble», susurró. «Vas a volver renovada. No dejes que nada ni nadie te quite esto». «Lo prometo», dije. Y lo decía en serio. Crucé la seguridad del aeropuerto sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en años.
Cada paso lejos de mi antigua vida era un paso hacia algo nuevo. Algo mío. Algo que nadie podía quitarme porque no lo había comprado con su aprobación ni con su presencia. Lo había comprado con mi propio dinero, ganado con mi propio trabajo, para mi propia felicidad. El vuelo fue largo, pero no me importó. Miré por la ventana viendo las nubes, pensando en todo lo que había pasado para llegar hasta ahí. Los $62,000 perdidos. Las mentiras descubiertas. Las confrontaciones difíciles. Los límites establecidos. Y finalmente, esta libertad. Cuando el avión aterrizó en Madrid, salí con las otras personas y por primera vez en mucho tiempo no estaba pensando en nadie más. No estaba preocupándome por si Héctor necesitaba algo. No estaba sintiéndome culpable por gastar dinero en mí. No estaba justificando mis decisiones ante nadie. Solo estaba ahí. Presente. Viva. Lista para 10 días de descubrimiento. No solo de España, sino de mí misma. De quién era Olga cuando nadie más estaba mirando. Cuando nadie más estaba pidiendo. Cuando nadie más importaba excepto yo. España fue una revelación. No solo por la arquitectura impresionante o la comida deliciosa o las calles llenas de historia. Fue una revelación porque descubrí que podía ser feliz sola. Que no necesitaba la validación de mi familia para sentir que mi vida tenía propósito. Que a los 73 años todavía podía sorprenderme a mí misma. El primer día en Madrid caminé hasta que me dolieron los pies. Visité el Museo del Prado y me quedé parada frente a un cuadro de Goya durante 20 minutos, simplemente sintiendo. Nadie me apuraba. Nadie preguntaba cuándo íbamos a comer. Nadie se quejaba de estar aburrido. Era solo yo y el arte y el silencio cómodo de estar en paz conmigo misma. Comí en un pequeño restaurante donde el mesero, un señor mayor con bigote gris, me trató como si fuera la cliente más importante del mundo. Me recomendó un vino. Me contó historias sobre el barrio. Y yo me reí genuinamente por primera vez en meses. En Barcelona me senté en la playa y vi el Mediterráneo. El agua era de un color turquesa que nunca había visto en persona. Había familias jugando en la arena. Parejas jóvenes tomadas de la mano. Ancianos como yo caminando por la orilla. Y todos parecían estar exactamente donde debían estar. Saqué mi libreta y empecé a escribir. No un diario estructurado, solo pensamientos sueltos. He vivido 73 años y recién ahora entiendo que mi felicidad no debía depender de hacer felices a otros. Quedar hasta quedar vacía no era amor, era autodestrucción. Que familia de verdad no es la que comparte tu sangre, sino la que respeta tu corazón. Las palabras fluían sin esfuerzo, como si las hubiera estado guardando durante años y finalmente encontraran una salida. Una mujer mayor se sentó cerca de mí. Era española, con el pelo completamente blanco y arrugas profundas alrededor de los ojos. Me preguntó en español de dónde era. Le contesté en mi español imperfecto. México. Ah, mexicana, sonrió. ¿Viajas sola? Sí, respondí. Y por primera vez esa frase no sonó triste ni solitaria. Sonó como una elección. Como poder. Ella asintió con comprensión. Yo también. Mis hijos quieren que me quede en casa, que los espere, que esté disponible cuando me necesiten. Pero decidí que mis últimos años serán míos. Nos miramos y en ese momento compartimos algo que no necesitaba palabras. Esa comprensión silenciosa entre mujeres que han vivido vidas enteras priorizando a otros y finalmente han decidido priorizarse a sí mismas. Hablamos durante 1 hora. Me contó sobre su vida, sus decepciones, sus pequeñas rebeldías. Yo le conté mi historia. Ella escuchó sin interrumpir y cuando terminé, puso su mano arrugada sobre la mía. Hiciste lo correcto, dijo simplemente. El perdón es importante, pero el respeto a una misma es sagrado. Nos despedimos con un abrazo y nunca volví a verla, pero sus palabras se quedaron conmigo. En Sevilla visité la catedral y subí a la Giralda. Los escalones eran empinados y mi respiración se agitaba, pero no me rendí. Cuando llegué arriba, la vista de la ciudad me dejó sin aliento. Todo se veía pequeño desde ahí. Mis problemas, mis dolores, mi hijo ingrato. Todo era diminuto comparado con la inmensidad del mundo. Saqué mi cámara y tomé fotos. No para mostrarle a nadie, sino para recordar este momento.
para tener evidencia física de que Olga estuvo aquí, de que existió más allá de ser madre, abuela, billetera. Una pareja joven me pidió que les tomara una foto. Lo hice con gusto. Luego ellos insistieron en tomarme una a mí. Dudé. No estaba acostumbrada a ser el centro de atención. Pero acepté. Me paré frente al mirador con el viento moviendo mi cabello gris y sonreí. Una sonrisa real, no forzada. Cuando vi la foto después, casi no me reconocí. Había algo diferente en mis ojos. Algo parecido a la libertad. Cada ciudad me enseñó algo. En Granada, mientras visitaba la Alhambra, entendí que la belleza toma tiempo en construirse, que las cosas más valiosas requieren paciencia y cuidado, y que yo había gastado toda mi paciencia en gente que no la valoraba, olvidando construir algo hermoso para mí misma. En Valencia, mientras comía paella frente al mar, entendí que nutrir mi cuerpo y mi alma no era egoísmo, era supervivencia. Que había pasado años alimentando a otros mientras yo me moría de hambre emocional. En cada lugar dejaba algo. No cosas físicas, sino pedazos de la vieja Olga. La que tenía miedo. La que se sentía culpable. La que pensaba que su valor residía en su utilidad. Esa mujer se iba quedando atrás en cada ciudad española hasta que solo quedó la nueva Olga. La que sabía su valor. La que no pedía permiso para ser feliz. Durante todo el viaje mantuve mi teléfono en modo avión la mayor parte del tiempo. Solo lo encendía una vez al día para enviarle un mensaje rápido a Araceli diciéndole que estaba bien. No revisé mensajes de Héctor. No busqué actualizaciones en redes sociales. No me permití ser absorbida de nuevo por ese mundo que me había consumido durante tanto tiempo. Y fue liberador. Fue como desintoxicarme de una adicción que no sabía que tenía. La adicción a ser necesitada. La adicción a sentir que importaba aunque fuera solo por mi dinero. Estaba aprendiendo a importar para mí misma y eso era suficiente. El último día del tour, el grupo tuvo una cena de despedida en Madrid. Éramos 15 personas de diferentes países y edades. Durante la cena, el guía nos pidió que compartiéramos qué había significado el viaje para cada uno. Cuando llegó mi turno, dudé. No era buena hablando frente a grupos. Pero algo me empujó a ser honesta. Este viaje, comencé con voz temblorosa, no fue solo sobre conocer España. Fue sobre conocerme a mí misma después de años de estar perdida en las necesidades de otros. Vine aquí después de cortar lazos financieros con mi hijo que me usaba como banco. Vine aquí después de decidir que mis últimos años eran míos, no de gente que solo me valora por lo que puedo dar. Y descubrí que puedo ser feliz sola. Que la soledad elegida es mejor que la compañía que te hace sentir invisible. Así que este viaje me salvó la vida. No literalmente, pero salvó lo que quedaba de mi dignidad. Cuando terminé había lágrimas en mis ojos y también en los ojos de varias personas del grupo. Una mujer de Canadá se levantó y me abrazó. Yo también, susurró. Yo también estoy aprendiendo eso. Nos abrazamos como hermanas en dolor y en sanación. Esa noche, en mi habitación del hotel, finalmente encendí mi teléfono completamente. Tenía 53 mensajes sin leer. La mayoría eran de números desconocidos. Algunos de Patricia. Unos pocos de Héctor. Abrí uno al azar de Patricia. Decía: Olga, Héctor y yo estamos teniendo problemas financieros serios. Tuvimos que vender el carro. Los niños están sufriendo por tu egoísmo. Espero que estés feliz. Leí el mensaje sin sentir nada. Ni culpa. Ni rabia. Solo indiferencia. Era fascinante cómo alguien podía tomar cero responsabilidad por sus propias decisiones. Cómo podían gastar dinero que no tenían en un crucero de lujo y luego culparme a mí por las consecuencias de sus acciones. Borré el mensaje. Revisé algunos más. Todos tenían el mismo tono. Acusaciones. Manipulación. Intentos de hacerme sentir culpable. Pero esta vez no funcionaba. Esa parte de mí que respondía a la manipulación había muerto. Borré todos los mensajes sin responder ninguno. Había un mensaje de Emilio. Era diferente. Abuela, espero que tu viaje esté siendo increíble. Mamá y papá están enojados, pero eso no es tu problema. Yo empecé a buscar trabajo para mudarme solo. Ya no quiero ser parte de esta dinámica. Cuando vuelvas, me gustaría verte.
Sin ellos. Solo tú y yo. Cuídate. Ese mensaje sí me hizo llorar. Pero eran lágrimas buenas. Lágrimas de esperanza. Mi nieto estaba rompiendo el patrón. Estaba eligiendo ser diferente. Le respondí brevemente. Emilio, el viaje fue transformador. Me encantaría verte cuando regrese. Estoy orgullosa de ti por tomar tus propias decisiones. Te quiero. Enviar. Luego apagué el teléfono de nuevo. Mañana volaría de regreso a casa. Pero no sería la misma mujer que se había ido. Esa Olga se había quedado en algún lugar entre Madrid y Sevilla. La que regresaba era más fuerte, más consciente, más completa. El vuelo de regreso fue diferente al de ida. Esta vez no miraba hacia adelante con esperanza nerviosa. Miraba hacia atrás con gratitud. Gratitud por cada lección aprendida. Por cada límite establecido. Por cada vez que elegí mi paz sobre su aprobación. Cuando el avión aterrizó, Araceli y Fabiola estaban esperándome. Corrieron hacia mí cuando salí y nos abrazamos las tres llorando y riendo al mismo tiempo. Te ves diferente, dijo Araceli separándose para mirarme bien. Hay algo en tus ojos. Estoy diferente, confirmé. Estoy completa. En el camino a casa les conté sobre el viaje. Sobre las ciudades. Sobre la mujer en la playa. Sobre la cena de despedida. Y ellas escucharon con la atención que solo las verdaderas amigas dan. Cuando llegamos a mi apartamento, algo me sorprendió. Había una caja frente a mi puerta. La caja estaba envuelta en papel café simple, sin etiqueta de remitente. Araceli y Fabiola se miraron entre sí con cautela. ¿Quieres que nos quedemos mientras la abres?, preguntó Fabiola. Asentí. No sabía qué esperar, pero su presencia me daba seguridad. Entramos al apartamento y dejé la maleta a un lado. La caja no era pesada. La puse sobre la mesa de la cocina y la abrí lentamente. Dentro había varias cosas. Primero, una carta en un sobre blanco. Debajo, todas las tarjetas que yo le había regalado a Héctor durante años. Tarjetas de cumpleaños. De días del padre. De navidades. También había fotos viejas de cuando era niño, de su graduación, de su boda. Y al fondo, un cheque. Lo saqué con manos temblorosas. Era por $5,000. Firmado por Héctor. En la línea de memo decía, primer pago. Miré el cheque durante un largo momento sin saber cómo sentirme. Araceli rompió el silencio. Lee la carta, dijo suavemente. Abrí el sobre. La letra era de Héctor, esa caligrafía inclinada que conocía desde que aprendió a escribir. Mamá, no sé cómo empezar esta carta. He escrito y reescrito estas palabras durante semanas. Nada suena suficiente. Nada puede reparar lo que hice. Pero necesito intentarlo. Tienes razón en todo. Te usé. Te mentí. Te traté como un banco en vez de como mi madre. Y lo peor es que lo supe durante todo este tiempo. Sabía que lo que hacíamos estaba mal. Sabía que te estábamos lastimando. Pero era más fácil seguir tomando tu dinero que enfrentar nuestros propios problemas financieros. Patricia y yo vivíamos muy por encima de nuestras posibilidades. Queríamos aparentar un estatus que no teníamos. Y tú fuiste quien pagó por nuestra vanidad. El crucero fue la gota que derramó el vaso, pero honestamente debió haber sido cualquiera de las otras 100 veces que te fallé antes de eso. Continué leyendo con el corazón acelerado. Cuando cerraste la cuenta bancaria, me enojé. Te culpé. Le dije a Patricia que estaba siendo irracional y vengativa. Pero cuando todo empezó a derrumbarse, cuando tuvimos que vender el carro, cuando nos atrasamos en pagos, cuando nos enfrentamos a las consecuencias reales de nuestras decisiones sin tu red de seguridad, algo cambió. Empecé a ver lo que había hecho. Empecé a entender la magnitud de mi traición. Hablé con Emilio. Él me dijo cosas muy duras pero muy ciertas. Me dijo que te había perdido no cuando cerraste la cuenta, sino años antes cuando decidí que eras más útil como billetera que como madre. Y tenía razón. Este cheque es solo el principio. Sé que $5,000 no son nada comparado con los 62,000 que te debo. Pero es todo lo que pude reunir vendiendo algunas cosas y trabajando horas extra. Planeo pagarte $1,000 cada mes hasta devolverte todo. No porque espere tu perdón. No lo merezco.
Lo hago porque es lo correcto. Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras seguía leyendo. No te pido que me llames. No te pido que volvamos a ser como antes porque eso sería imposible y francamente, tú mereces algo mejor que lo que éramos antes. Solo te pido que sepas que finalmente entendí. Entendí que tuve a una madre extraordinaria y la traté como basura. Entendí que el amor que me diste durante toda mi vida era invaluable y yo lo pagué con indiferencia y uso. Patricia y yo estamos en terapia de pareja. También estoy yendo a terapia individual. Estamos enfrentando nuestros problemas de frente por primera vez en nuestro matrimonio. Es doloroso y difícil, pero necesario. Los nietos también están aprendiendo sobre responsabilidad financiera y sobre tratar a la familia con respeto real, no transaccional. Te amo, mamá. Siento mucho haberte lastimado. Héctor. Doblé la carta lentamente y la puse sobre la mesa. Araceli y Fabiola me miraban expectantes. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Araceli. No lo sé, respondí honestamente. Parte de mí quiere romper el cheque y decirle que ya es demasiado tarde. Pero otra parte, una parte muy pequeña pero persistente, quiere creer que la gente puede cambiar. Fabiola tomó mi mano. No tienes que decidir nada ahora. Deja que el tiempo te muestre si es genuino o solo otra manipulación. Tenía razón. Había aprendido durante estos meses que no todas las decisiones necesitaban tomarse inmediatamente. Que estaba bien sentarse con la incomodidad de no saber. Guardé la carta y el cheque en un cajón. Ya decidiría después. Por ahora, solo quería disfrutar de estar en casa después de un viaje que me había cambiado la vida. Mis amigas se quedaron esa noche. Cocinamos juntas, reímos, compartí fotos del viaje. Y por primera vez en años, mi casa se sintió llena de la manera correcta. Los días siguientes fueron de ajuste. Volví a mi rutina, pero era diferente. Ya no pasaba horas mirando el teléfono esperando mensajes que me hicieran sentir necesaria. En cambio, llenaba mi tiempo con cosas que genuinamente disfrutaba. La clase de pintura, caminatas con Araceli, café con Fabiola, videollamadas con Emilio, quien cumplió su palabra y empezó a visitarme independientemente de sus padres. Esas visitas eran diferentes. Él no venía con la mano extendida. Venía con historias sobre su nuevo trabajo, con preguntas genuinas sobre mi vida, con interés real en conocer a la abuela más allá del rol que había jugado en su familia disfuncional. Una tarde me trajo flores. Solo porque sí, dijo. Porque quiero que sepas que te valoro. Lloré. Porque finalmente alguien de mi familia me estaba dando algo sin esperar nada a cambio. Eso era familia de verdad. 6 meses después del viaje a España, algo cambió. El cheque de Héctor seguía en el cajón sin cobrar, pero cada semana llegaba un sobre con $1000 en efectivo a mi buzón. Sin notas. Sin explicaciones. Solo el dinero cumpliendo su promesa. Nos vimos ocasionalmente para café, siempre breve, siempre con límites claros. Patricia y yo manteníamos una relación cordial pero distante. Emilio y Lidia me visitaban regularmente y sin la presión de sus padres habíamos construido algo real. Araceli y Fabiola se convirtieron en mi familia elegida. Viajamos juntas. Reímos juntas. Envejecemos juntas sin pedirle permiso a nadie. Volví a España el año pasado llevando a Araceli conmigo. Visitamos los mismos lugares pero fueron diferentes porque yo era diferente. Más fuerte, más completa, más mía. Hoy, 2 años después de ver esas fotos del crucero, estoy en paz. Héctor sigue pagando la deuda. Llevamos $23,000 de los 62,000. Nuestra relación es cordial, pero ya no es lo que era. Y está bien así. Porque aprendí la lección más importante de mi vida a los 73 años. Familia de verdad no cobra entrada. Amor real no vacía tu cuenta bancaria ni tu alma. Y nunca, nunca es demasiado tarde para elegirte a ti misma. No perdí $62,000. Compré mi libertad. Compré mi dignidad. Compré mi paz. Compré la oportunidad de vivir mis últimos años sin cargar el peso de las expectativas ajenas. Y si esta historia te hizo sentir algo, si te identificaste con alguna parte, si te hizo pensar en tus propios límites o en tus propias relaciones, entonces mi dolor sirvió para algo más grande que yo. Sirvió para recordarte que tú también mereces respeto. Que tú también puedes decir no.
que tú también puedes elegirte sin culpa. Porque al final, la única persona con la que vas a vivir toda tu vida eres tú misma. Y esa persona merece todo tu amor, toda tu protección, toda tu lealtad. Antes de dárselo a cualquier otro. Incluso antes de dárselo a la familia. Porque si tú no te cuidas, nadie más lo hará. Y esa es la verdad más dura y más liberadora que jamás aprenderás.